Hoy vamos a hablar de cómo liderar con éxito fomentando la creatividad y la innovación. Sobre el liderazgo no me voy a detener. En este video pueden ver qué es el liderazgo desde la información que manejo. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros tenemos una cantidad de ideas sobre el liderazgo. Ideas que en vez de generar claridad y tener unos procesos prácticos que nos ayuden a fomentar esta creatividad, para fomentar la innovación, en vez de tener un liderazgo que nos ayude en esto, hoy en día lo que hacemos es entorpecer por completo la creatividad y la innovación en las organizaciones. Ahora, permítanme hacerles una pregunta. Si ustedes en este momento pensaran cuál es la organización, cuál es la empresa que más innova sobre el planeta, cuál es la empresa más creativa sobre el planeta, ¿qué nombre les viene a su mente? A ver, los veo haciendo muecas, gestos y estoy seguro que a todos les está viniendo a la mente las empresas de tecnología. Sin embargo, tenemos un grave error. No, dentro de las empresas que más innovan y las más creativas sobre el planeta no están las de tecnología. Es más, la empresa número 1 en innovación y creatividad en el 2009, según Fast Company, es W.L. Gore. No sé si la tienen en su mente. ¿Reconocen ustedes esta marca de Gore-Tex? Ok, el señor Gore trabajaba en DuPont y él en algún momento pensó por qué DuPont no utilizaba sus productos para otras empresas, para otras industrias. Y él levantó la mano cuando trabajaba en DuPont. DuPont, ¿qué le dijo? No, señor. Aquí este producto solo se utiliza para esto, así que no más. ¿Qué producto estamos hablando? Estamos hablando en especial del teflón. Pero cuando levantó la mano, DuPont le dice, no señor, solo vamos a utilizar el teflón para estos productos, no más. Pero este señor Gore, él en su mente tenía la idea que este producto se podía utilizar en diversas industrias. Ahora, ¿qué sucedió? El señor Gore decidió renunciar y creó su propia empresa. Si nosotros queremos estudiar un poco sobre el liderazgo unido a la innovación y a la creatividad, les recomiendo, por favor, que estudien todo lo que tiene que ver con este señor, con Gore. ¿Por qué? Porque cuando él creó su empresa, lo primero que pensó, necesito hacer procesos que fomenten la innovación, que fomenten la creatividad en la organización. ¿Saben qué fue lo primero que él creó en su organización? Necesitaba darle a sus colaboradores un sentido de pertenencia, crear algo que él llamó una ciudadanía, que se sintieran sus empleados ciudadanos, parte de esta organización. Y al crear lo que se denomina como una ciudadanía, generó un sentido de pertenencia en cada uno de sus colaboradores. Además, hubo algo bien interesante con este señor Gore. Él se dio cuenta que la inspiración y el sentido de pertenencia en la organización estaba unido a un número de integrantes por equipo. El número de integrantes máximo por equipo que sostenía el sentido de pertenencia en la organización era de 150 personas. Ahora, esto estaba unido también a un estudio de un antropólogo y un psicólogo bien interesante de apellido Dunbar, donde él lleva mucho tiempo, el señor Dunbar, estudiando qué es lo que hace que las personas trabajen en equipo. Y también este número se conoce como el número Dunbar. ¿Hasta cuántas personas pueden trabajar en equipo manteniendo el sentido de pertenencia? Ahora, ¿por qué uno todo esto a la innovación y a la creatividad? Porque cuando hay sentido de pertenencia, la mente de las personas está totalmente unida a lo que están haciendo. Hay un deseo, hay una intención de mejorar. Y ahí es donde aparece la creatividad, ahí es donde aparece la innovación. Entonces, este señor Gore es interesante porque creó una organización donde primero hay sentido de pertenencia, en lo que él llama esta ciudadanía en su organización. Segundo, hay un sentido de disfrutar la organización, disfrutar lo que se hace. Y esta ha sido la clave del éxito de esta empresa, W.L. Gore. Sentido de pertenencia y llevar a las personas a que disfruten lo que hacen. Ahora, esto de disfrutar lo que se hace no es nuevo y seguramente ustedes lo han escuchado previamente y voy a hablar exclusivamente de Latinoamérica. En Latinoamérica sucede algo bien interesante. Muchas organizaciones tienen como referente todo lo que hacen en el Silicon Valley con respecto a la diversión, al juego
Y en muchas organizaciones latinoamericanas creen que los colaboradores empiezan a disfrutar el trabajo si les ponemos mesa de ping pong, si les ponemos tobogán, si les ponemos columpios, y es totalmente falso. Señoras y señores, hemos interpretado de manera totalmente errónea lo que significa que los empleados, que los colaboradores se diviertan. No, que se diviertan no es que jueguen en la organización. Que se diviertan es que lo que hacen le encuentren un sentido, le encuentren un propósito. Y aquí es en donde entra el papel del líder en una organización. El líder tiene que tener claro en todo momento para qué hizo su organización, cuál es el propósito de su organización, de manera que pueda enamorar completamente a sus colaboradores y darles un sentido a lo que hacen todos los días. Ahí es cuando aparece la innovación, ahí es cuando aparece la creatividad. Ahora, para complementar esto, hay algo muy interesante. La profesora Teresa Amabile de la Escuela de Negocios de Harvard lleva 30 años estudiando todo lo que tiene que ver con el desempeño de los colaboradores y la innovación. Y a que no adivinan cuál ha sido la conclusión de ella. Después de 30 años de estudio con muchísimas empresas, y estamos hablando de Escuela de Negocios de Harvard, ella ha concluido que las metas, procesos rígidos, el enfoque tan fuerte que le ponemos en las organizaciones a la productividad, acaban desconectando por completo a los colaboradores de la innovación y de la creatividad. Entonces, aquí vamos a encontrar una dicotomía a nivel organizacional. O ustedes a nivel organizacional se centran en procesos rígidos, en políticas rígidas, se centran en metas y en cumplimiento de estas, o ustedes le dan un sentido a sus colaboradores, le dan un propósito de qué es lo que están haciendo. Conecten a sus colaboradores, conecten a sus equipos por completo en el propósito de la organización. ¿Para qué estamos nosotros como organización? Y cuando ustedes logran enamorarlos por completo del propósito, ¿qué sucede con los integrantes, con los colaboradores de la organización que siempre están pensando en cómo mejorar el producto, cómo mejorar los procesos, cómo innovar, cómo utilizar los recursos de la organización para crear nuevos elementos, nuevas tecnologías? Pero esto solo se da cuando los colaboradores se sienten parte de la organización. Mientras nosotros tengamos organizaciones en las que los empleados son un número más, en ese momento no va a haber innovación, no va a haber creatividad. El asunto con esto, señoras y señores, es que muchos líderes en las organizaciones no son líderes. Muchos líderes de procesos simplemente son jefes que están velando todo el tiempo por el indicador cuantitativo. Y un indicador cuantitativo siempre va a acabar con la innovación, con la creatividad y con el sentido de pertenencia. Así que, señores líderes de procesos, permítanme hacerles una pregunta. ¿Su atención en dónde está? ¿Su atención está en las metas o su atención está en el propósito de la organización, en el propósito del área? Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque, ¿qué veo a diario en mi trabajo como consultor organizacional? Que a muchas personas en la organización se les capacita, pero ¿saben a cuáles son las personas que menos se capacita? Curiosamente, a los líderes de los procesos. Porque los líderes de los procesos piensan que su función única y exclusivamente consiste en velar por el indicador cuantitativo. Ellos creen, muchos líderes, que mientras estén velando por el indicador, están haciendo que el equipo funcione. Y lo que hacen todo el tiempo es que muchos líderes piensan que por el hecho de ser líderes ya no necesitan capacitarse y que además su función no es más que velar por los indicadores cuantitativos, cuando esto es totalmente falso. Yo como líder necesito mantener la inspiración de mi equipo, necesito mantener a mi equipo totalmente unido al propósito de la organización. Nosotros estamos aquí para dar una solución al mercado, para ofrecer una respuesta al mercado. Y nosotros como equipo necesitamos estar todo el día pensando en cómo mejorar nuestro trabajo, cómo ofrecer la mejor solución, cómo convertirnos en la mejor opción para el mercado. Ahora, para poder tener nosotros líderes que inspiran, líderes que generan sentido de pertenencia, necesitamos que
desde la cabeza de la organización, este liderazgo se empiece a desdoblar, enamorando a todas las partes de la organización de este propósito. En este momento, recuerdo una organización con la que trabajamos hace algunos años. Ellos son importadores de trigo, se dedican a este tema de las harinas y llegó un momento en el que en su sector, en su industria, estaban enfrentando un reto muy grande. Claro, esta persona acostumbrada a las metas, a los indicadores, al rendimiento de la organización, pero la gerente general de esta organización es una mujer espectacular. Bueno, ya no está trabajando con esta organización. Espectacular, en algún momento nos conocimos, me compró este cuento de lo que estamos hablando, le conté de estas anécdotas como la que le estoy contando a ustedes de Gore y todo esto, y empezamos a implementarlo en esa organización. Y fue empezar a mostrarle a los colaboradores que la empresa no estaba para generar utilidades, no estaba para generar dinero. El generar dinero no era más que el resultado de darle una solución al mercado. Y a lo que nos dedicamos en esta organización fue innovemos en esto de las harinas. ¿Para qué sirven las harinas? ¿Qué podemos hacer con todo esto? ¿Cómo podemos diversificar en este producto para ofrecerle al mercado muchas más soluciones? Porque ellos estaban enfocados solo en un nicho de mercado. Ahora, ¿qué sucedió también con esto? Que al quitar la presión sobre las metas y llevar a los colaboradores a pensar en el propósito que ellos estaban dándole al mercado, desde las diferentes líneas de la organización, desde las diferentes partes de la organización, muchos colaboradores empezaron a levantar la mano. ¿Y qué tal si nosotros empezamos a producir harinas para esto o para tal esto? ¿Y qué tal si nosotros les agregamos este producto además o las complementamos con esto? ¿Qué nos dimos cuenta? Que dentro de la misma organización surgieron una cantidad de ideas para poder ofrecer más soluciones al mercado. Fíjense lo interesante de esto. Los colaboradores ya venían pensando desde hace mucho tiempo qué se podía hacer. Ya ellos estaban innovando, creando. La pregunta era, ¿por qué no habían levantado la mano? Cuando se les preguntó, oigan, pero si ustedes tenían esta cantidad de ideas, ¿por qué no las habían expuesto? ¿Por qué no las habían compartido? ¿Saben cuál fue la respuesta de la mayoría de los colaboradores, por no decir todos? Todos ellos decían, no, porque aquí lo que nosotros teníamos que hacer era cumplir con la meta, cumplir con el indicador y no más. Es más, decía alguno de ellos, alguna vez yo levanté la mano y la respuesta fue, no, aquí eso no se hace. Aquí hacemos simplemente este producto y no más. Eso es lo que sucede, señoras y señores. Muchas veces los líderes están tan enfocados en la meta que son los primeros que bloquean esta capacidad de innovar o de ser creativos en los colaboradores. Son los colaboradores, son las personas que están en el día a día de la organización los que siempre están pensando en innovar. Y en muchas ocasiones son los líderes los que coartan la innovación y la creatividad de sus propios equipos, de sus propios colaboradores. Y después, los líderes de la organización acaban contratando consultores externos que les ayuden a innovar, desperdiciando totalmente el potencial que ya tienen en su organización. Así que, por favor, esto recae completamente en las cabezas de la organización. No tienen que contratar consultores, simplemente visiten la base de la organización. Ellos tienen las respuestas y escúchenlos, por favor, y quiten la presión sobre la meta, sobre los indicadores. En esto hay que tener muchísima atención. ¿Por qué? En un video anterior les hablaba que muchas veces nosotros hacemos organizaciones democrateras y populistas, pero es que estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Cuando hablo de organizaciones democrateras y populistas, ¿a qué me estoy refiriendo? A que vamos a poner en consenso el propósito de la organización, la cultura de la organización. No, eso es otra cosa y de eso hablaré en otro video. Ahora, lo que estoy diciendo es, en su organización, en especial en la base de la organización, esas personas que hacen los oficios todos los días son las que tienen claro cómo se pueden mejorar las cosas. Ahí se puede innovar. Entonces estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Simplemente es escuchar. Oiga, mire, vea.
Entonces, la llave mágica para la innovación y la creatividad consiste en mantener siempre el propósito en una organización. Dentro de la llave mágica también vamos a encontrar el darle a los colaboradores un sentido de pertenencia, un valor a lo que hacen en todo momento. Y también dentro de la llave mágica hay algo muy importante. Quiten la presión sobre las metas, quiten la presión sobre la productividad, porque cada vez que ustedes centran la atención en los indicadores cuantitativos, en la meta, en la productividad, lo que están haciendo es acabar por completo con la creatividad y con la innovación. Entonces, esas son las 3 claves que encontramos en la llave mágica para aumentar la creatividad y la innovación en las organizaciones. Recuerden, clic a la campanita, suscríbanse, denle like y compartan esta información.